Decíamos ayer. El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Eso significa que la sentencia de la compañera se hace definitivamente firme, con la virtud añadida de desatascar otras 6 sentencias que estaban retenidas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a la espera de que el Tribunal Supremo decidiera sobre el asunto. Andalucía queda obligada por ley, que ya lo estaba, y ahora por sentencia judicial de su Tribunal Superior de Justicia, a baremar el tiempo de servicio como interino en cualquier concurso de provisión de puestos de trabajo o de promoción. Pues bien, la sentencia no solamente es firme, sino que además ha sido ejecutada y la compañera ya disfruta de su plaza con efectos de 1 de septiembre de 2018. Pero es que lo realmente vergonzoso para la Consejería es la nula fundamentación jurídica con la que recurrió al Tribunal Supremo. En la providencia de inadmisión del recurso de casación de la Consejería de Educación, el Tribunal Supremo dice que se acuerda la inadmisión del recurso de casación de la Consejería de Educación por falta de justificación de que las normas que se consideran infringidas hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la sentencia recurrida. Dentro del área queda el balón suelto, el lanzamiento, gol del Real Madrid. Sin que quede acreditada la infracción de dicho derecho. Posición correcta dentro del área, Zamorano, gol. Su relevancia en el fallo. Gol del Real Madrid. Ni la necesidad de interpretación que correspondería a este tribunal, al Tribunal Supremo. El asturiano lo celebraba con rabia. Siendo así que, a mayor abundamiento, el recurso se funda esencialmente en la infracción de normas emanadas de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Solo puede llegar el quinto, balón a la raya, gol del Real Madrid. Alguien que ha nacido para este tipo de cosas, ese es el Gerard. Y además impone a la Consejería de Educación a las costas procesales hasta la cifra máxima por todos los conceptos de 1.000 euros en favor de la parte recurrida. Bueno, pues todavía el asunto es peor de lo que parece, porque leído el escrito de preparación del recurso de casación que la Consejería hace para el Tribunal Supremo, resulta que la Consejería se está apoyando en una disposición derogada de la ley, es decir, se está apoyando en el vacío. O sea, que nosotros vamos con unos fundamentos jurídicos arrolladores y sin embargo la Consejería de Educación va al Tribunal Supremo con el agujero del don. Era solo perder tiempo lo único que pretendía la Consejería de Educación, llevando el asunto al Tribunal Supremo. Entendemos que muy probablemente. Lo que sí queda claro es la total garantía de las acciones judiciales que cualquiera emprenda contra la Consejería si ésta decide no mermar el tiempo de servicio como interino y funcionario en prácticas en el próximo concurso de traslado. Segundo bombazo, mi propia sentencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia en mi caso, dándome la razón nuevamente como a la compañera que ya está en su plaza, y además os doy la noticia de que ayer recibí la notificación de la firmeza de la sentencia, es decir, que la Consejería de Educación no ha recurrido la sentencia al Tribunal Supremo, lo que significa que por fin se ha rendido. Y el enorme valor que tiene esta segunda sentencia es que por fin el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dicta doctrina expresa, diciendo lo que sigue. Primero, afirma la aplicabilidad a los cuerpos docentes de la Ley Andaluza 2/2016 de 11 de mayo que obliga a baremar el tiempo de servicio como interino y funcionario en práctica en cualquier procedimiento de promoción o de adjudicación de puestos de trabajo, no solamente concursos de traslado. Su deber de separarse de la doctrina contraria del Tribunal Supremo, cosa histórica, declarando superada por el propio Tribunal Supremo. Atención, dice que no es conforme a la Directiva 99/70 el Real Decreto 1364/2010, que no es conforme a la directiva, que está fuera de la ley. Y por último, que, por contra,
la Ley 2/2016 de Andalucía es norma de transposición del derecho europeo y con rango de ley, por lo que tiene que ser observada en la aplicación del Real Decreto 1364/2010, es decir, que el Real Decreto sigue siendo perfectamente válido, pero que hay que hacerle las modificaciones oportunas, valorando necesariamente el tiempo de servicio como interino y funcionario en práctica. Y tercer bombazo. Como sabéis, no me limité a recurrir el concurso de traslados 17 y 18, sino que también recurrí la plaza que se me concedía por conciliación de la vida familiar y laboral en comisión de servicio el curso anterior. Y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha vuelto a darme la razón. Pero atención, porque la vía por la que presenté ese recurso fue por la de protección de derechos fundamentales de la persona. Y eso significa que se está reconociendo que se están vulnerando nuestros derechos fundamentales, cuando no se reconoce de manera idéntica la antigüedad a interinos y funcionarios provisionales respecto a los funcionarios de carrera. Y esto es de enorme gravedad porque es extensible igualmente al Ministerio de Educación y Formación Profesional, no porque lo diga una ley andaluza, sino porque lo dice la Constitución española, que en su artículo 10.2 aclara que las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales. Es decir, que el artículo 14 y 23.2 de la Constitución española, que salvaguardan nuestra igualdad de trato ante la ley y en el acceso a la función pública, tienen que interpretarse conforme a la Directiva Europea, que dice que no se puede tratar de distinta manera la antigüedad de uno y de otro. Y esto en atención al principio de igualdad de trato y no discriminación, pilar básico del ordenamiento jurídico europeo. Es decir, que ese principio europeo de igualdad de trato, que no puede ser sino ante la ley, igualdad ante la ley, involucra claramente esos artículos 14 y 23.2 de la Constitución y por lo tanto esos derechos fundamentales tienen que interpretarse a la luz de la Directiva Europea y blinda la igualdad de trato del tiempo de servicio como interino y funcionario de carrera, de la misma manera que está blindada la igualdad de trato entre hombres y mujeres o entre personas de distinta creencia. En resumen, la orden que firma la ministra de Educación y Formación Profesional, a mi juicio, es inconstitucional. Está infringiendo la Constitución, pero no solamente eso, es que además se está vulnerando la Ley Orgánica de Educación, porque, atención, la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica de Educación, en su apartado 3, dice: periódicamente las administraciones educativas convocarán concursos de traslados de ámbito estatal. En estas convocatorias, las administraciones educativas incluirán un único baremo de mérito. Y todo ello, dice el apartado número 1, con el objeto de garantizar el marco común básico de la función pública docente, responsabilidad que recae sobre el Gobierno. Es decir, que el Gobierno, la ministra, está incumpliendo con el deber constitucional, el deber legal que tiene de preservar, garantizar el marco común básico de la función pública docente. Y hablamos de marco común básico de la función pública docente porque se trata de salvaguardar en cuerpos nacionales la igualdad de trato entre unos y otros. Es decir, que estamos vulnerando doblemente el principio de igualdad ante la ley y de acceso en igualdad de condiciones a la función pública dentro de los distintos territorios que configuran la función pública docente en España. Y eso supone la balcanización más completa de estos procedimientos de concurso de traslado. En Galicia, baremándose el tiempo de servicio como interino y funcionario en prácticas desde 2013, y no solo eso, sino cualquier otro mérito perfeccionado como funcionario interino o en práctica. En Extremadura, que no cuenta nada, como en el resto del territorio nacional, excepto a una compañera por sentencia judicial. Y en Andalucía, que veremos qué es lo que pasa, pero sí sabemos desde luego a qué obliga tanto la ley como las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, mientras el Tribunal Supremo mira silbando al techo. Todo esto y más lo mandé al director general del Profesorado y Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, el señor Aunión, y a la ministra de Educación y Formación Profesional, la señora Cela. Al principio, como expone, solicita, y pensando que caería en saco roto, como viene siendo costumbre,
luego lo planteé de otra forma. En vez de en expone solicita, presenté una petición. La petición es un derecho fundamental regulado o reconocido en la Constitución y regulado por ley orgánica, de manera que la autoridad a la que se dirige la petición tiene la obligación constitucional de responder a esa petición. No solo eso, sino que además la ley orgánica regula el procedimiento y obliga igualmente a, una vez presentada la petición, responder con un acuse de recibo dentro de los 10 días posteriores a la presentación de la petición. Pasaron esos 10 días, pasaron 40 días y no han respondido ni la ministra ni el director general. Eso sí, el gabinete de la ministra se ha molestado en responder al expone solicita, que yo creía que no respondería, para decir una verdadera atrocidad. Dice que, en definitiva, respecto al procedimiento que nosotros impugnamos y que hemos ganado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que no tiene nada que decir porque el propio Real Decreto 1364/2010 dice que las administraciones educativas de las comunidades autónomas podrán desarrollar procedimientos de provisión referidos al ámbito territorial cuya gestión le corresponda, correspondiendo a estas administraciones autónomas de las comunidades autónomas establecer en su ámbito competencial y territorial las reglas para su desarrollo. Y con eso pretende decir que un sencillo maestro de educación primaria le puede decir a ese gabinete que una norma de desarrollo no puede contravenir la norma que desarrolla. Eso es elemental. Y sin embargo, Baremar la Interinidad se opone a no hacerlo. Luego, lo uno y lo otro son incompatibles. Alguno de los dos está vulnerando la ley y ambos no pueden coexistir si no es faltando al principio de igualdad ante la ley. También se le olvida al gabinete jurídico de la señora ministra que los tribunales superiores de justicia de Extremadura, de Galicia y de Andalucía dicen que el Real Decreto 1364/2010, el baremo no se ajusta a la ley. ¿Qué me está diciendo el Ministerio? Es que el Real Decreto no se ajusta a la ley. No es un problema competencial autonómico, es un problema de no adaptación al derecho europeo. No sé, ¿nos toman el pelo? ¿Nos toman por tontos? ¿Se hacen los tontos? El caso es que la ministra está contraviniendo una directiva europea, una ley orgánica que regula el derecho de petición, el artículo 29 de la Constitución española que garantiza el derecho de petición, el artículo 10.2 de la Constitución española que dice cómo hay que interpretar los derechos fundamentales que se contemplan en los artículos, que se garantizan en los artículos 14 y 23 de la Constitución española, de acuerdo con los tratados internacionales que no quiere aplicar. Se lo está saltando todo. ¡Qué malota la señora ministra! Solamente me queda adivinar si preferiría que la llamaran Telma o que la llamaran Luis. Lo que seguro es que ha tirado por la calle de en medio. La conclusión de todo esto, hemos conseguido una grandísima victoria en Andalucía, pero estando claro que la Consejería de Educación se ha rendido, ¿cederá la gestión del concurso de traslado al Ministerio, como se oyó hace cierto tiempo, para descargar la responsabilidad de infringir la normativa vigente en el Ministerio? Entendemos que sería una barbaridad, sería realmente suicida, tendría que dar demasiadas explicaciones y sería la confesión de que están vulnerando la legalidad. Por otra parte, la ley andaluza, y lo tenemos también claro, obliga en todo procedimiento de adjudicación o de promoción a baremar el tiempo de interino y de funcionario en práctica allá donde se hable de antigüedad. Y eso no es poco. Y la última conclusión, lamentablemente tengo que decirlo así, es que tengo la certeza moral, y puedo probarlo, el artículo 1.2 de la Constitución española
falta a la verdad cuando dice que España es un Estado de Derecho. La definición más luminosa del Estado de Derecho es que Estado de Derecho es aquel en el que las autoridades públicas cumplen la ley y no pueden dejar de cumplir la ley. Es lo que ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, le pique a quien le pique. En Estados Unidos, un señor presidente de los Estados Unidos de América decide que aquellos que vengan de determinados países los va a mandar otra vez para su casa y le dice a un juez en la primera instancia: por aquí no pasas, y no le queda más remedio que quedarse con los pies colgando. Todo un presidente de los Estados Unidos se queda con los pies colgando. Eso es Estado de Derecho. Y eso no ocurre aquí en España, donde hace 20 años, por poner el ejemplo, se viene incumpliendo una directiva europea que obliga en el derecho nacional. Está claro que por seguir por la misma línea no solamente es que no haya Estado de Derecho, la cosa es más compleja, pero esa es otra historia que merece ser contada en otra ocasión. Estudiamos acciones contra la orden ministerial que ha firmado la ministra dando el pistoletazo de salida al concurso de traslado estatal y posibles acciones contra la ministra. Y, señor director general de Profesorado y Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, le toca mover ficha.